En el lenguaje cotidiano, frecuentemente escuchamos hablar de la nulidad de los contratos. Sin embargo, el mundo del derecho ha discutido durante siglos su terminología, concepto y efectos para llegar a lo que hoy se considera la teoría más correcta. El día de hoy les voy a explicar qué podemos entender por ineficacia, cuáles son sus especies, cómo es que se ha consolidado este concepto y en qué teoría se soporta. Gaudemet se hace las preguntas correctas cuando menciona que no basta con precisar las condiciones requeridas para la validez de un contrato. Porque, ¿qué pasará si no se respeta lo que exige la ley? ¿Cuáles son las sanciones que van a tener que aplicarse? Según comenta el licenciado Luis Eduardo Paredes, conforme al principio de conservación del acto jurídico, que también podemos conocer como el Faber Contractus, es preferible la interpretación que permita que el acto jurídico surta sus efectos, y de ello debemos de referirnos a las ineficacias siempre como un supuesto de excepción. Pero pues sí van a haber ciertas ocasiones en las que la ley va a suprimir, a restringir o a condicionar los efectos del acto o del negocio jurídico. Podemos, por lo tanto, entender en un primer momento a la ineficacia como el extremo opuesto de la eficacia. Díaz Picasso recalca esta idea cuando dice que la ineficacia del contrato representa la contrapartida de la idea de eficacia, así como el hablar de la eficacia implica la producción de determinadas consecuencias jurídicas, de la creación de un deber de observancia del contrato y de la vinculación a lo que se establece en ese contrato. Cuando hablamos de ineficacia nos referimos a esa falta de producción de consecuencias, o por lo menos de esas consecuencias que normalmente deberían de producirse en virtud justamente de esta celebración del contrato. Díaz Picasso, por otra parte, hace un esfuerzo por conceptualizar este término, cuya terminología no se encuentra muy fijada y muchas veces puede llegar a ser confusa y es claramente equívoca, ya que se utilizan los conceptos de nulidad, de anulación, de validez y de invalidez, y también el de rescisión, entre otros, y a veces se presentan entremezclados. Como lo indica él, en un sentido vulgar, la idea de ineficacia es una idea puramente negativa que denota la falta total de efectos. Decimos que algo es ineficaz cuando es inútil, cuando es inservible o cuando no nos proporciona los resultados que esperábamos obtener. Díaz Picasso nos proporciona esta, entre otras aplicaciones del término, y abstrae de todas ellas que la única nota que es realmente común a todos los supuestos es la existencia de una discrepancia o desarmonía entre la eficacia prevista o esperada y la eficacia que realmente sucede. Es decir, que no se obtiene lo que se esperaba. Y aunque pareciera, para este autor, más exacto hablar de eficacia anormal, la palabra ineficacia tiene una fuerza expresiva y parece que es fácil de manejar, entonces decide quedarse con esta palabra. Para los autores Rico, Garza y Cohen, la ineficacia es todo el elemento o acontecimiento que impide que un acto jurídico produzca o continúe produciendo sus consecuencias de derecho, y al hacer un desglose de este concepto, podemos rescatar que las ineficacias son elementos o acontecimientos, y estos pueden entenderse como factores o eventos que entorpecen el desenvolvimiento ordinario del acto jurídico. Y conforme a esta misma definición que ya cité, podríamos decir que estos elementos o acontecimientos impiden que el acto jurídico que produzca sus consecuencias normales. Y hablamos en este caso únicamente de actos jurídicos para la teoría francesa y no hechos jurídicos. También podríamos hablar de negocios jurídicos para la teoría alemana. Estos autores hacen una recapitulación sobre el concepto de actos jurídicos, que son entendidos como el acontecimiento voluntario que se encamina a la producción de consecuencias de derecho y que justamente las produce por la voluntad. Bueno, ahora continuamos con el desglose. Decimos que se produzca o continúe produciendo sus consecuencias de derecho, es decir, que se generen sus efectos.
Y en este sentido, cabe un cuestionamiento que es necesario resolver, es decir, en caso de que la ineficacia conlleve la ausencia total o absoluta de consecuencias, no se puede afirmar que haya ocurrido un acto. Entonces, se plantea la pregunta de que por qué es necesario calificar como ineficaz algo que nunca llegó a existir. Para esto, Castro y Bravo resuelven la interrogante diciendo que al utilizar la palabra negocio se resalta una similitud o carácter que no implica necesariamente la existencia de un negocio como tal, sino aquello que aparenta ser un negocio y que por medio de esta terminología es posible destacar o probar especialmente el defecto o la prohibición o vicio que lo hace ineficaz, es decir, que lo hace no ser negocio. La doctrina jurídica presenta una amplia clasificación de las ineficacias. Para Rico, Garza y Cohen, estas ineficacias pueden ser totales o parciales en cuanto a su alcance y también pueden ser absolutas o relativas en función de las personas a las que afectan. Además, se distingue entre las ineficacias automáticas o provocadas en relación a su mecanismo de actuación y se considera que si son corregibles o no, se pueden clasificar como sanables o insanables. Dentro de la clasificación que se basa en la causa de las ineficacias, se pueden destacar las ineficacias estructurales y las ineficacias funcionales. Las estructurales se producen debido a un vicio que está presente durante la formación del acto jurídico, lo cual resulta en la ausencia de uno o de varios elementos esenciales o de validez. Y según Díaz Picasso, se utiliza el término invalidez para referirse a este tipo de ineficacias que se manifiestan en contratos defectuosos, viciados o que son imperfectos. Esas ineficacias se relacionan con la etapa de celebración o formación del negocio jurídico. Y por otro lado están las ineficacias funcionales, que surgen como consecuencia de eventos o de circunstancias que ocurren después de la celebración del acto jurídico y que van a ser independientes a su estructura. Para Cognucci de Caso, la ineficacia funcional evalúa el desarrollo posterior del negocio jurídico y va a impedirle producir sus efectos. Estas ineficacias pueden surgir cuando se pretende un resultado contrario al derecho en los términos de fines, lesión, fraude o cuando se busca un resultado práctico que es incompatible con el derecho. Luis Eduardo Paredes, por otra parte, define la ineficacia, ya sea del acto, del negocio o del contrato, como la falta parcial o total de producción de efectos jurídicos ordinarios y, en el mismo sentido que los autores anteriores, distingue dos tipos de ineficacia, en sentido amplio y en sentido estricto. En este contexto, el profesor español Jorge Ladaria Caldente señala que la ineficacia se refiere a la falta de producción de efectos propios de un acto o de un negocio jurídico y dentro de la ineficacia en sentido amplio se incluyen la falta de producción de efectos debido a un vicio estructural que tenga el acto o que adolezca, como sería la inexistencia, invalidez o impugnabilidad, y también se distingue la ineficacia en sentido estricto, que ocurre cuando el negocio, a pesar de ser válido e inimpugnable, no produce efectos o los produce de manera temporal, caduca o con limitaciones en el tiempo. En este caso, el negocio ineficaz en sentido estricto cumple con todos los requisitos de inexistencia y validez desde su formación y es un negocio completo, pero existe un impedimento que justamente va a impedir la producción de los efectos, el cual puede desaparecer posteriormente. En resumen, las ineficacias estructurales se relacionan con los derechos en la formación del acto jurídico y las ineficacias funcionales se originan debido a eventos o circunstancias que ocurren después de la celebración del acto o del negocio jurídico. Ahora que ya tenemos esta noción y habiendo distinguido esta clasificación, pues vamos a exponer brevemente cómo se ha desarrollado históricamente la teoría de las ineficacias, refiriéndonos a las estructurales,
así como a sus antecedentes. Como nos informa el licenciado Luis Eduardo Paredes, en el derecho romano se encontraban los conceptos de ineficacia, específicamente tratándose de nulidades, y los escritos romanos contemplaban una variedad de pasajes que se relacionaban con este tema, pero que no tenían una uniformidad entre ellos. Para Gaudemet, en el derecho romano, la nulidad absoluta siempre existió debido a la falta de un elemento esencial, y los jurisconsultos romanos consideraban que un acto nulo era inexistente. Por otro lado, la anulabilidad surgía a través de un procedimiento que se llevaba frente al pretor, en el que se protegían a ciertas personas contra actos que eran válidos para el derecho civil. Este procedimiento, que se conocía como restitutio in integrum, se aplicaba en los casos de los contratos que estaban viciados por el consentimiento o cuando eran otorgados por menores de 25 años. El pretor no declaraba nulo este acto, pero permitía que la persona que estaba siendo perjudicada acudiera ante él, y así él iba a hacer una examinación del caso concreto y a decidir si era o no digno de interés. Y si sí, ordenaba que se restituyera al actor en su posición original y se consideraba el acto ineficaz respecto del actor. La Reumet también señala que en el derecho romano se consideraba que un contrato era nulo cuando faltaba un elemento fundamental de validez, como el respeto de una condición de forma y la falta de objeto o la existencia de un objeto. Y dice que desde tiempos romanos existía la diferencia entre estos dos tipos de nulidad. Para Rico, Garza y Cohen, el derecho consuetudinario introdujo la figura de la querela in officiosit intestamenti, que permitía anular las desheredaciones sin causa y contratos al deber natural de los padres hacia sus hijos. En el derecho francés anterior a la codificación se seguía este sistema, pero con algunas modificaciones. Con el tiempo, la causa, la capacidad y la libertad del consentimiento se volvieron condiciones de validez de los contratos. La Reumet también explica que la falta de validez del contrato, si ésta se encuentra en la forma, el objeto, la causa o la capacidad, el contrato se consideraba nulo. Sin embargo, si la falta de validez se basa en los vicios del consentimiento o en la lesión, entonces el contrato era solo anulable, y esto solo cuando el contrato que se buscaba anular había obtenido autorización judicial para solicitarla. En el Código de Napoleón se incluye una sección que se denomina acción de nulidad o rescisión de los contratos, y está compuesta por varios artículos que no siguen tampoco un orden claro y que tratan más bien de casos específicos. Y en estos artículos, los juristas de la época encontraron la anulabilidad, pero no se hace mención a la inexistencia en las otras partes del código. Aunque el Código de Napoleón no abordó de manera específica las ineficacias, la doctrina que fue posterior al mismo generó muchas teorías que se siguen discutiendo y estudiando hoy en día. Y una de estas teorías es la teoría clásica y bipartita, basada en el código y que la doctrina francesa previa a la codificación. En el Código de Napoleón se incluye una sección sobre la acción de nulidad o rescisión de los contratos, que se compone por varios artículos que realmente no siguen un orden muy claro y se trata más bien de casos específicos. Y bueno, uno de estos artículos es el artículo 146, que dice que no hay matrimonio cuando no hay consentimiento. Y bueno, entre ellos, entre estos artículos, los juristas de la época encontraron la distinción entre nulidad y anulabilidad, pero no se hace mención a la inexistencia en otras partes del código.
Y aunque el Código Napoleónico no abordó de manera muy específica las ineficacias, la doctrina que fue posterior a este código sí generó muchas teorías que siguen siendo al día de hoy muy importantes y se siguen estudiando. Y una de estas teorías es la clásica o la teoría bipartita, que se basa en el código y también en la doctrina francesa previa a la codificación. La doctrina clásica divide a las nulidades en dos categorías. Para Gaudemet, él nos dice que la nulidad de pleno derecho se refiere a un contrato que no existe, que es la nada jurídica y que no produce efectos legales. Y en este caso cualquier persona puede desconocerlo. Y por otro lado está la nulidad atenuada o la anulabilidad, donde el contrato existe y produce efectos, pero ciertas personas pueden impugnarlo judicialmente y hacer que se declare ineficaz. Y también pueden renunciar a impugnarlo, lo que lo ratifica y lo vuelve válido. Y bueno, en este sentido, Gaudemet propone dos explicaciones para entender estas dos nulidades. La primera es la racional y la otra es la histórica. Entonces, empezamos con la racional. Aquí se distinguen las condiciones de existencia y las condiciones de validez. En las condiciones de existencia, estos son los elementos necesarios implícitos en la noción del contrato, ya sea por la naturaleza de las cosas o porque la ley así lo establece. Y estas condiciones incluyen el acuerdo de las voluntades, la existencia del objeto, la causa y la licitud en el objeto, así como la forma solamente en los contratos solemnes. Y por otro lado están las condiciones de validez, que no son esenciales para la existencia, pero que se establecen para proteger a ciertas personas. Y estas condiciones pueden referirse ya sea a la ausencia de vicios en el consentimiento o a la capacidad de las partes. Y la diferencia entre las sanciones radica en la razón de su existencia, es decir, que en el primer caso el contrato es inviable y no tiene un elemento esencial, mientras que en este segundo caso el contrato está completo, pero tiene un vicio que puede ser subsanado por ratificación o se puede llevar a su anulación. Y bueno, en cuanto a la explicación histórica que nos da Gaudemet, dice que en el derecho romano siempre existió la nulidad de pleno derecho por la fuerza misma de las cosas, y la anulabilidad surgió a través de un procedimiento que crea el pretor, que busca proteger a ciertas personas contra actos que en el derecho civil son válidos. Esta es la explicación que ya vimos cuando veíamos la restitutio in integrum previamente, ¿no? Como parte del derecho romano. Tripartita. Por otra parte está la teoría tripartita, que en México también se le conoce como la teoría clásica, que incluye dentro de su clasificación tres categorías, que son la inexistencia, la nulidad y la anulabilidad. La inexistencia es una elaboración de los doctrinarios que analizaron la legislación napoleónica y aunque no se encuentra realmente un fundamento que esté explícito, Zachary identificó el concepto en ciertos casos como la ineficacia del matrimonio. Y según este autor, el matrimonio puede considerarse inexistente cuando la ley no establece explícitamente una condición que es obvia y que es parte de la naturaleza misma de las cosas. Es decir, que aunque el matrimonio no es nulo, se considera inexistente debido a una presunción que es tácita para el legislador. Y por otra parte, Gaudemet dice que la distinción tripartita varía según los autores. Para Aubrey y Rowe, si los elementos faltantes son elementos de hecho, se considera inexistencia, mientras que si el acto es contrario a un mandamiento, a una prohibición que está en la ley, se le va a considerar nulo. Y la diferencia práctica está en que la ineficacia del acto por inexistencia no requiere una declaración judicial y la nulidad sí lo requiere. Sin embargo, la mayoría de los autores considera que esta distinción es innecesaria y según la postura clásica, la teoría se reduce a una división bipartita que distingue entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Y para Borja Soriano,
quien cita también a Aubrey y Rowe: el acto inexistente es aquel que no reúne los elementos de hecho que se supone que debe de reunir por su naturaleza o su objeto, y en ausencia de estos elementos es imposible concebir su existencia. Y para estos autores, el hecho de que el código napoleónico no lo regule no significa que no exista, ya que sin los elementos esenciales el acto no puede concebirse. Y para el licenciado Luis Eduardo Paredes, la generalidad de los seguidores de esta teoría consideran a la inexistencia como una teoría aparte y distinguen a la nulidad absoluta, que se presenta cuando se contravienen normas de orden público, mientras que la nulidad relativa se refiere a aquella que tutela los intereses privados. Ahora, como nos menciona el licenciado Luis Eduardo Paredes, los tratadistas Planiol y Ripert hicieron críticas tanto a la teoría bipartita como a la tripartita. Según ellos, la teoría bipartita está limitada por las concepciones históricas y es demasiado inexacta y simplifica demasiado. Y sobre la teoría tripartita, cuestionan el concepto de inexistencia, ya que dicen que ninguno de los supuestos realmente podrían corresponder a la inexistencia, porque todos se basan en conceptos que tradicionalmente ya se le atribuyen a las nulidades. Y también mencionan que incluso en el caso más extremo, que sería la falta de consentimiento, algún efecto subsistiría. Y ponen el ejemplo de la falta de consentimiento de una oferta que no ha sido aceptada o de una falsedad. Y en este caso mencionan que aunque no generan obligaciones para el destinatario o para la persona a la que le falsificaron su escritura, aún en estos casos puede surgir una responsabilidad equivalente a una obligación contractual, como cuando una escritura falsificada llega a manos de un tercero de buena fe. Y por ello, Planiol y Ripert rescatan la teoría bipartita. La siguiente tesis o teoría que vamos a ver es la de René Jappiot, que también la menciona el licenciado Luis Eduardo Paredes. Y bueno, esta busca superar las limitaciones de las doctrinas anteriores, que considera muy rígidas, ya que tratan de encajar todas las situaciones de ineficacia del acto jurídico dentro de los conceptos de nulidad, anulabilidad e inexistencia, conforme a la teoría tripartita. Entonces, lo que propone René Jappiot, ya que considera que la nulidad es una sanción cuya utilidad radica en asegurar el cumplimiento de la regla a la que sanciona. Es decir, que si la regla es violada, la nulidad debe de reparar esta violación y proteger los intereses que esa regla busca salvaguardar. Y el autor sostiene que se deben de identificar las formas especiales que deben de adoptar las nulidades y las regulaciones particulares que deben de recibir y deben de ajustarse de manera estricta a las reglas que sancionan. Es decir, que en contraste con la concepción clásica de la nulidad como un estado del acto, Jappiot propone sustituirla por la idea de un derecho de crítica dirigido contra los efectos del acto. Y este derecho de crítica se dirige contra las consecuencias del acto y la ineficacia aumenta a medida que se suprimen más efectos. O sea que el grado de ineficacia dependerá del grado de contradicción. Y según el licenciado Luis Eduardo Paredes, Jappiot tiene razón al criticar la rigidez del sistema clásico, pero su teoría no logra explicar todas las formas de ineficacia y carece de la certeza que genera la teoría tradicional. Bueno, por otra parte tenemos la tesis de Pie de Liebre, quien sostiene que un acto jurídico nulo, aunque carezca de validez, sí puede generar efectos, ya sean deseados o no deseados. Y bueno, respecto de esto, Paul Leboeuf-Pignonnet y René de Moog argumentan que existen casos en que los actos jurídicos nulos
produce ciertos efectos secundarios, como sería el caso del matrimonio putativo y la sociedad de hecho. Sin embargo, ante esto señala el licenciado Luis Eduardo Paredes que se trataría en este caso de efectos del hecho jurídico y no del acto jurídico. Por otra parte, la teoría de Bonincase propone una visión más amplia y que se funda en la clasificación de los actos jurídicos, regresando a la teoría tripartita. Y bueno, Borja Soriano sobre esta teoría destaca la necesidad de ir más allá de los límites establecidos por la doctrina y en este sentido Bonincase propone una teoría tripartita de los actos jurídicos que, como hemos mencionado, las teorías tripartitas incluyen la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y bueno, refiere este autor que un acto es considerado inexistente cuando le falta alguno o varios de sus elementos esenciales, ya sean de orden psicológico o material, y estos elementos pueden ser la manifestación de la voluntad, el objeto y en algunos casos los requisitos formales. Y bueno, si alguno de estos elementos está ausente, entonces el acto va a considerarse inexistente, ya que carece de una parte orgánica. Y se establece como regla exclusiva que el acto jurídico inexistente no produce ningún efecto y que tampoco puede ser confirmado ni prescrito. Igualmente, cualquier persona interesada tiene derecho a hacer valer la inexistencia de un acto jurídico sin tener que llevarlo ante los tribunales para obtener esta condena, ya que no es posible condenar algo que no existe. En caso de que el acto jurídico inexistente se invoque en un juicio, entonces el tribunal simplemente va a reconocer la existencia, mas no declararla. Y además, esta inexistencia nunca será reclamada a través de una acción, sino que se va a oponer como una excepción. En el caso de la nulidad, esta se identifica cuando uno de sus componentes fundamentales, como son el objeto, la voluntad o la forma, se ha llevado a cabo de manera imperfecta. Y también puede ocurrir que el propósito buscado por los autores del acto estén directa o indirectamente prohibidos por la ley. Y asimismo se hace la distinción entre las nulidades de interés general y las nulidades de interés privado. Y señala que la nulidad absoluta tiene como objeto proteger el interés público y no puede ser subsanada ni extinguida mediante confirmación y prescripción, y que cualquier persona con interés legítimo puede hacer valer esta nulidad. Por otro lado, la nulidad relativa busca proteger los intereses privados y no tiene una regla clara establecida. Simplemente se considera relativa toda la nulidad que no se ajusta a la noción de nulidad absoluta. Y en estos casos, el juez va a determinar los efectos de la nulidad relativa, teniendo como límite los alcances de la nulidad absoluta. Además, la nulidad relativa puede ser sujeta a prescripción y confirmación. Bueno, continuando con el Código Civil alemán o el BGB, este establece ciertas disposiciones relacionadas con la nulidad y la eficacia de los actos jurídicos, aunque no es completamente sistemático. Y bueno, primeramente tenemos al parágrafo 134, que dice que un negocio jurídico que vaya en contra de una prohibición legal es nulo, si otra cosa no se deduce de la ley. Asimismo, el parágrafo 135 menciona que si la disposición sobre un objeto va contra una prohibición legal de enajenar, que solo persigue la protección de determinadas personas, es ineficaz. La disposición solo frente a estas personas. A la disposición por negocio jurídico se equipara a una disposición que se realiza en vía de ejecución forzosa o de ejecución de embargo. Y el parágrafo 138 menciona que un negocio jurídico que atente contra las buenas costumbres es nulo.
Bueno, en el cero se explica de la siguiente manera estos parágrafos. Dice que se califica como nulo un negocio al que se le niegan las consecuencias jurídicas que busca y que el Código Civil reconoce este concepto, pero solo utiliza la denominación de nulo cuando se trata de falta de efecto que se debe a causas concretas como la incapacidad para celebrar negocios jurídicos, la falta de voluntad de una persona, defectos de forma, contenido prohibido o inmoral o la imposibilidad objetiva de la prestación. Y con frecuencia el Código Civil califica erróneamente como ineficaz a los negocios jurídicos que están excluidos de efecto de la misma manera que los negocios nulos. Y por lo tanto sería conveniente que ambos fueran calificados como nulos. También nos dice que tanto en el derecho común como en el derecho civil se reconoce una nulidad pendiente, principalmente de la declaración de la voluntad de una persona. Y en la mayoría de estos casos, el negocio se considera provisionalmente válido, pero al hacerse la declaración se considera nulo con efecto retroactivo. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de negocios impugnables por error, intimidación o engaño doloso. Y estos negocios se consideran válidos temporalmente, pero si se realiza la declaración de impugnación, se van a considerar nulos desde un inicio. Bueno, el BGB establece una distinción entre nulidad total y nulidad parcial, ya que conforme al parágrafo 139, si una parte de un negocio jurídico es nulo todo el negocio, si no ha de entenderse que sería celebrado incluso sin la parte nula. Entonces, en este sentido, se hace esta distinción. Bueno, por otro lado, el Código Civil italiano de 1942 distingue una teoría bipartita de las ineficacias y distingue entre nulidad y anulabilidad. Esto lo hace en el artículo 1418 que dice: causas de nulidad del contrato. El contrato es nulo cuando vaya contra normas imperativas, salvo que la ley disponga en modo diverso. Producen la nulidad del contrato la falta de alguno de los requisitos indicados en el artículo 1325, la ilicitud de la causa, la ilicitud de los motivos en el caso indicado por el artículo 1345 y en el objeto la falta de requisitos establecidos por el artículo 1346. Es igualmente nulo el contrato en otros casos establecidos por la ley. Y bueno, en este sentido, la anulabilidad, por su parte, se da en los casos o de incapacidad o de vicios del consentimiento. En cuanto a los códigos civiles mexicanos de 1870 y del 84, se sigue la teoría francesa clásica sin especificar realmente diferencias claras entre la nulidad absoluta o relativa, o entre la nulidad y la anulabilidad, y sin mencionar o hacer referencia al concepto de inexistencia.